Doctor Eduardo Osorio, juez en retiro en materia penal, primer juez a nivel nacional en aplicar la prisión preventiva oficiosa en sus funciones, dedicado actualmente a la enseñanza jurídico-penal a nivel nacional. El tema que tratará el día de hoy es la revisión de tipos penales conforme a jurisprudencia de la Corte, tarea del legislativo y barra de abogados. Adelante, por favor. Doctor. Gracias. Hola a todos, muy buena tarde, es un gusto estar con ustedes y sobre todo es un gusto estar en este recinto donde se legisla, donde se toman decisiones importantes para la vida nacional, porque esto es mucho más representativo de lo que nos podemos dar cuenta. Significa la apertura no solamente material o física de las puertas del recinto legislativo, sino una apertura, es decir, estar abiertos a escuchar lo que los abogados tenemos que decir sobre lo que está sucediendo a nivel nacional. Y la verdad es que me da mucho gusto, pero no me extraña porque esto se debe a un grupo de revolucionarios que están en nuestro país. Si tuviéramos hoy en día a un Emiliano Zapata, a un Pancho Villa, serían un Fito, un licenciado Israel, licenciado Mario. Son los actuales revolucionarios que tiene nuestro país a través de este movimiento que serían tal vez el plan de Ayala, el plan de Ayutla o el plan de, hoy se llama Abogados Convencionalistas de México, de la cual la verdad es que me honra que me hayan invitado a participar y me honra formar parte con muchas personas a las que admiro mucho y que veo aquí reunidos. Muchas gracias. ¿Por qué reflexionar sobre los tipos penales y sobre la jurisprudencia de la Corte en relación con los tipos penales que están legislados y que se están legislando? Desafortunadamente ustedes saben que en México no ha habido esta simbiosis o esta conexión que existe, por ejemplo, en Estados Unidos, en la que lo que se está decidiendo en la Corte Suprema se está aterrizando en las academias de policía, en las instituciones policíacas y en el legislativo. Hoy convivimos con una serie de tipos penales que han sido declarados inconstitucionales por la Corte hace 20 años, por ejemplo. Les puedo poner un ejemplo. Contradicción de tesis 123/2006. Se declaró inconstitucional el artículo 275b de Guanajuato, que contemplaba el delito de encubrimiento por receptación, por contemplar la frase de que aquel que no haya participado en el delito, pero que reciba las cosas que provienen de un delito, sin haber tomado las precauciones necesarias o las precauciones indispensables para ver su legítima procedencia, comete el delito. Esos tipos penales se siguen legislando como si fuera vanguardia legislativa en muchos congresos. Incluso 10 años después de declarado inconstitucional, el Código Penal Federal sigue teniendo vigente uno en el artículo, si no me equivoco, 400 bis, una de sus fracciones. Recientemente estoy llevando una defensa donde hay un tipo penal que no tiene la palabra a sabiendas, un tipo penal de robo por tener un artículo robado que se configura de esa manera. El artículo es robado, tú lo posees, se da el delito. Acción de inconstitucionalidad 196/2020. La Corte ha declarado inconstitucionales esos tipos penales por no considerar dentro de su descripción típica que necesariamente la gente deba saber que es robado para que le puedas atribuir una conducta. Porque ahí la misma Corte dice, de lo contrario estarías incluso sancionando penalmente a quienes poseen de buena fe, a quien por accidente posee en ese momento el objeto. Entonces es muy importante que ya reflexionemos que haya esta conjunción y por eso decimos que es tarea no solamente del legislativo, sino de los abogados, de las barras de abogados, de los abogados convencionalistas, para que haya esta conexión, mesas de trabajo serias, no para una fotografía, sino para que verdaderamente se quiera mejorar la vida del país, donde podamos tener esta simbiosis. Agotada esta primera parte del tema, yo creo que debo hacerle honor al foro, que es máxima publicidad, máxima transparencia, que se exige hoy más que nunca. Como saben ustedes, el país ha atravesado por una serie de reformas que han acotado los mecanismos jurisdiccionales, pero incluso se han creado aparatos, se han creado órganos que han mermado o han creado un efecto disuasivo en los jueces y juezas del país. Hoy en día, señores, la justicia no se está ejerciendo en la misma intensidad y magnitud que se estaba ejerciendo hace tan solo 8 meses.
Hoy la amenaza de sanciones a jueces, juezas, magistrados o magistradas está generando que tú acudas a una audiencia con la razón y con el derecho, es decir, con un criterio vinculante en términos del 217 para autoridades jurisdiccionales y que se soslaye. Esto nos lleva a reflexionar ya sobre algo. Si los criterios se crearon con esa característica para dotar de certidumbre jurídica, para que hubiera uniformidad, hoy tenemos ya que reflexionar seriamente para que haya responsabilidad por no acatar criterios que resultan vinculantes en términos de ley. Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el juez? Imaginemos que aquí al juez le decimos, digan lo que digan, en el momento oportuno tú vas a decir que se vincula a proceso. Pues le vamos a meter una queja al juez por responsabilidad administrativa por no haber acatado los criterios que determinaban su no vinculación. Pero ¿quién va a resolver esa queja? La instancia que le dijo resuelve así. Por eso tenemos que reflexionar para que la responsabilidad sobre el no acatamiento de criterios, como está en una legislación como la de amparo, sea un aspecto federal, sea un aspecto de relevancia nacional y haya verdaderas consecuencias para quienes no los apliquen. Hoy, no me dejarán mentir mis compañeros que estamos en la práctica, que con toda la sencillez y facilidad del mundo se inaplican estos criterios. Y hablemos, por ejemplo, de la máxima transparencia. En el órgano que hoy está representado en parte por este recinto que inició en el Teatro de la Revolución en Querétaro en 1917, se discutió, por ejemplo, sobre los cateos. Y ahí, desde los dictámenes de diciembre de 1916, señores, hace casi 110 años, ese constituyente que sentó las bases de nuestra nación, que derivaron en nuestra Constitución, en el acta constitutiva del Estado mexicano, dijeron algo, oigan, estamos creando una serie de restricciones a derechos humanos en la Constitución, como por ejemplo los cateos, a la inviolabilidad del domicilio. Y eso generó preocupación y hay dos sentencias de la Corte que dan cuenta del debate que hubo en ese sentido. Amparo en revisión 367-2009 y contradicción de tesis 276-2009. El constituyente, literalmente citado por la Corte en su resolución, dijo: como está en juego la inviolabilidad del domicilio, es necesario establecer mecanismos para que los ocupantes de los inmuebles no sean objeto de abusos, dicen hace tiempo, que ya se encuentran cometiendo. Y básicamente, ¿qué establecieron? Es necesario que se establezca que al concluir, no un día después, no 2 días después, se levante una diligencia en presencia de 2 testigos, testigos que no deben limitarse a firmar, testigos que como testigos les debe haber constado todo lo que pasó en la diligencia. ¿Y saben qué dijo la Corte? Cuyo derecho a nombrarlos es preferente por los ocupantes del Estado. Abogados, nosotros ya para concluir, que podemos ilustrar a quienes se encuentran aquí presentes que no están en la práctica, por favor, abogados que están involucrados con el proceso penal, levanten la mano para un último ejercicio. El derecho preferente, es decir, por regla general, en los cateos debe nombrar testigos el ocupante del inmueble. Todo derecho de las partes genera una obligación para las autoridades, es decir, debe poner las condiciones para que se lleven a cabo este derecho de nombrar testigos. Pero los cateos se hacen a la hora del bandido. ¿Cuál es la hora del bandido? ¿A qué hora se asaltan las casas? De 2 a 4 de la mañana. ¿A qué hora se hacen los cateos? A la hora que las personas están normalmente, ¿qué? Durmiendo. Claro. Toco por 60 segundos, dice la autoridad. Tocamos durante 180 segundos, 240 segundos, dicen a veces, y nadie abrió. Entonces tuvimos que nombrar testigos. Señores, ustedes que están involucrados con el proceso penal, díganselo a quienes no lo están. Por regla general, ¿quién es testigo? ¿Los ocupantes o la policía designada por la autoridad que hace el cateo? ¿La policía? Señores, estamos vaciando de contenidos la Constitución, estamos faltando al respeto a esas personas que con su sangre generaron un movimiento que derivó en la Constitución que hoy deshonramos. Así que prestemos atención.
esa preocupación que resolvió diciendo lo voy a resolver poniendo testigos, ¿qué diría hoy el mismo legislativo? Que se videograben. Que se videograbe el cateo, y el policía que detiene que use body cam, y la patrulla que tenga dash cam, cámara de tablero. Eso es lo que debemos exigir hoy en día. ¿Saben por qué lo debemos exigir? Porque este recinto, y por más de que hacemos pleitesía a diputados y demás, son personas que trabajan por nosotros, que nos pidieron el voto y que decidimos que ejercieran esta función que nosotros les encomendamos. Así que escúchenlo hoy más que nunca. Nosotros les encomendamos que se haga efectiva la transparencia y que sea imperativo que ya hoy se comiencen las pláticas para que se haga oficial, que se haga imperativo, obligatorio, que se videograben los cateos, que la policía cuando interrogue videograbe todo, que la policía que realiza funciones de seguridad pública use cámara, que las cámaras estén disponibles, porque siempre nos dicen, uy, no grababa el C4, no grababa el C5, no servía la cámara de la patrulla, bueno, deme su GPS, no funcionaba. Señores, ya no más, porque si ha pasado en parte es debido también a que nosotros lo permitimos. Muchas gracias.